vamos a hablar también de alucinógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas son estos alucinógenos en buena cuenta? Nuestros compañeros también nos han mencionado pues, que estos alucinógenos pues, son drogas que causan alucinaciones, alteraciones profundas en la percepción de la realidad. También se les denomina pues, drogas psicodélicas, pues, ¿no? O psicomiméticas. ¿Por qué? Porque se van a mimetizar con psicosis que van a presentar algunos pacientes. Entonces van a tener casi las mismas alteraciones, ¿no? Entonces el paciente va a tener alteraciones mentales, intelectuales, emocionales, afectivas y del comportamiento, ¿no? Bajo los efectos de los alucinógenos pueden ver imágenes, oír sonidos, sentir sensaciones que no existen, que no están. Entonces ellos pueden percibir, hemos dicho, no, yo lo vi al cuco que estaba en el baño de allá y por eso yo no voy por ahí. Y va a decir que lo ha visto y para él lo ha visto, ¿no? O me ha tocado también, incluso he sentido su mano, ¿no? Entonces también lo vamos a ver. Y bueno, vamos a ver que gracias a estos alucinógenos también, especialmente los que encontramos en ciertas plantas, son, pues ya hemos visto, esos efectos de que yo veía a las brujas volando, ¿no? O he visto que más bien ella se casó con el diablo, ¿no? Con el demonio, lo he visto que tenía cachos y todo lo demás, porque son alucinaciones. La bruja volando en su escoba, ¿no? Bueno, van a ver. Deja la escoba. ¿Qué? Deja la escoba. ¿No? Entonces también ahí, ¿no? Es posible algunos alucinógenos que pueden producir también oscilaciones rápidas e intensas, porque rápidamente la persona está eufórica, está feliz y de pronto, ¡pum!, hay un bajón también bastante rápido. Se pueden interrumpir las interacciones de las células nerviosas y la serotonina, porque hemos dicho que los alucinógenos van a trabajar a nivel de esta serotonina, ¿no? Van a estar, y obviamente este sistema serotoninérgico está repartido por el cerebro, la médula espinal, y está pues también involucrando lo que es la conducta, la percepción, la regulación, incluyendo el estado de ánimo, hasta el hambre, la temperatura, el comportamiento, el control muscular y la percepción sensorial. Entonces, trabajan a nivel de estos receptores de serotonina. Los vamos a clasificar en derivados del indol, donde encontramos al LSD, que es la dietilamina del ácido lisérgico. Y también aquí encontramos a la psilocibina, ¿no? La dimetiltriptamina, que también es un análogo de la serotonina, por ahí parecido, entonces también va a actuar con estos receptores, y la dimetiltriptamina también. Tenemos también a los derivados de la beta-feniletilamina, como la mescalina y la alfa-metilmescalina, que más bien es el derivado semisintético a partir de la mescalina, ¿no? El cannabinoide, como es el delta-tetrahidrocannabinol, ¿no? Y que es el principio activo pues, de la marihuana, ¿no? Y tenemos otros como el ayahuasca, que también nos los han mencionado sus compañeros. Muy bien. ¿Y qué cosa es la psicosis? La psicosis nos dice es pues la persona que va a empezar a sentir alucinación. ¿Qué cosa es una alucinación? Es la percepción o ausencia de un objeto o una falsa percepción de algo, ¿no? Eso es una alucinación, algo que no existe pero la persona cree que es real, ¿no? Los delirios e ideas también delirantes, ¿no? Entonces son creencias o ideas falsas y que defienden con convicción, que también están relacionadas a las creencias, a las leyendas, hemos dicho, ¿no? Porque esa persona alucinaba que en esa cueva había pues un demonio, ¿no? Y botaba fuego y todo, ¿no? Entonces, y de repente no había nada, ¿no? O de repente ahí vivía algún animalito y ella pues lo confundía, y de repente un ciervo y veía un cuernito, allá vive el diablo allá adentro, ¿no? Y ya se lo imaginaba y la alucinación era muy vívida y decía, sí, yo lo he visto todavía, ¿no? Y de repente por ahí también podía haber dicho todo y hasta me agarró la mano, ¿no? Y es que está convencido de que eso ha ocurrido. Y también va a tener conductas desorganizadas, ¿no? Comportamientos fuera de las normas sociales, producto también de estas alucinaciones, ¿no?
por ejemplo, personas que han utilizado, han consumido este tipo de drogas y que van a actuar de una manera pues muy poco, vamos a decir, anormal, hablando socialmente, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es, bueno, ustedes pues no tanto, ¿no? Charly García, ¿no? El rockero argentino, ¿no? No sé si lo han llegado a conocer. Claro, él era un cantante que antes de subirse al escenario fumaba, ¿no? Se drogaba, marihuana, LSD, lo que sea, lo que llegaba a él, ¿no? Y entonces él se iba al escenario y entonces era muy común que de repente en pleno espectáculo se desvestía, ¿sí? Se quitaba la ropa y así seguía cantando, ¿no? Y es que, bueno, e incluso ha habido también una vez en que también, ¿no? Empezó el concierto, él agarró, empezó a tocar, agarró, se bajó los pantalones, defecó en medio del escenario y siguió, ¿no? Esa era su locura. Entonces, eso es un comportamiento que obviamente a nadie en sus 5 sentidos se le puede ocurrir hacer, ¿no? Yo creo que definitivamente. Entonces, eso también es importante, ¿no? Es importante ver todo cómo puede cambiar, ¿no? Cómo puede cambiar la conducta también de este individuo, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no? Lo que estábamos hablando hace un momento, por ejemplo, nos dice, ¿no? La psicosis, dice, los efectos del LSD pueden ser descritos como una psicosis inducida por las drogas, ¿no? Puede haber una distorsión o una desorganización de la capacidad de la persona para reconocer la realidad, no la distingue, no sabe si esto es real o no, él se imagina esto, no puede pensar racionalmente. No podría pensar, por ejemplo, que en esa cueva vivía un animalito, un ciervo, por ejemplo, y esos cuernitos que estoy viendo son del ciervo y no del demonio, por ejemplo, ¿no? También, nos dice, algunos experimentan efectos psicológicos devastadores que persisten, por ejemplo, en que después de que han realizado el viaje, porque viaje se le denomina pues al efecto que van a tener. Ahora, ese viaje puede ser positivo o puede ser negativo, un mal viaje, ¿no? Entonces, ese mal viaje a veces también causa algunos problemas importantes. Esa persona empieza a sentirse, que la están, por ejemplo, acá, ¿qué cosa le dice, no? Esta persona se está imaginando que está viendo un monstruito, un demonio, y que todavía le dice, voy por ti, ¿no? Voy por ti y por tu familia, ¿no? Entonces nos dice, sí, pues es pero realmente no existe. Él lo ve en su cabeza, lo siente en su cerebro, pero no hay nada ahí, ¿no? Entonces también eso es lo que vamos a ver. Y también la psicosis persistente inducida por LSD también puede incluir cambios dramáticos de ánimo, cambios que van a la manía, una depresión profunda, perturbaciones visuales, vívidas, ¿no? Y alucinación. Entonces eso también es importante. Ahora, también vamos a tener trastornos perceptivos persistentes por alucinógenos. ¿Qué cosa es un trastorno perceptivo? Ahora, un trastorno perceptivo puede ser el hecho de que, oye, yo fui, me senté en el jardín y el árbol me habló, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La plantita me dijo no sé qué, ¿no? O, oye, tu perro me dijo tal cosa, ¿no? Esa es una percepción, es un trastorno perceptivo, ¿no? Qué sé yo, la estatua del parque me está hablando, ¿no? O me iba acá a pararme al lado de la estatua de William Morris y me ha estado hablando, ¿no? Eso, ponte a estudiar, porque ya vienen los exámenes, ¿no? La matanza. Ya se está acá puerreando si puedes estudiar, ¿no? Muy bien, entonces, estos son trastornos. Pero también vamos a ver, ¿no? Puede haber, que, como les dice acá, algunos exusuarios de LSD informan haber tenido experiencias conocidas coloquialmente como flashback, ¿no es cierto? Los flashbacks, ¿qué son? Que son, bueno, médicamente se les conoce como estos trastornos perceptivos persistentes por alucinógenos, ¿no? Que son episodios de ocurrencias espontáneas, repetitivas y que a veces continúan, ¿no? Pero que pueden ser,
¿sí? A ver momentos que que la persona ha vivido. Por ejemplo, ahí están viendo qué cosa, un anciano, ¿no es cierto? Ya está viejito, peladito, con barba, y de pronto está caminando por el mar y de pronto se le viene a la memoria cuando él era niño y salía a jugar con el hermanito o que conoció a un amiguito en la playa, ¿no? Entonces, algo que ha pasado hace muchísimos años. Y este recuerdo es vívido porque hasta se acuerda que él tenía, pues no sé, cómo estaba vestido, que tenía un shortcito, zapatitos, no tenía hojotas, tenía sandal, todo se acuerda, pero así exacto, ¿no? Entonces, también es importante, es una escena retrospectiva, ¿no? E incluso también puede ser, ¿no? Por ejemplo, la típica que es la de un trastorno perceptivo, es lo que nos narran es una novela, Matar a un ruiseñor, ¿no? En la que el autor comienza a narrar, ¿no? El autor, obviamente, ya un hombre maduro, empieza a narrar, ¿qué cosa? Empieza a narrar la historia que tuvo cuando era un niño, ¿sí? Cuando era niño. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué vivió? Y empieza a narrar todo exactamente como si lo estuviese viviendo en ese momento. Entonces, es un ejemplo que siempre se pone en este tipo de alucinaciones vívidas, ¿no? Pero acá viene el asunto. Muchas de estas alucinaciones también pueden ser falsas. ¿Por qué? Como estábamos comentando con su compañera, o sea, de repente, sí, pues yo pasé por ese baño, pero me había fumado, ¿no?, de la buena antes, y obviamente estaba con todo el proceso de alucinar. Y cuando pasé por ahí, oye, sentí algún movimiento, alguien jaló la bomba, qué sé yo, sentí un ruido extraño, el papel higiénico se voló y yo vi que era una bruja que estaba saliendo del baño, ¿no? Entonces, para mí, eso es real, ¿sí? Y después, ¿qué va a pasar? Yo ya no voy a querer pasar por ahí porque por ahí salen las brujas volando, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede ocurrir también. Y lo voy a guardar en mi memoria y cuando tenga una siguiente alucinación, puedo recordar ese momento y digo, no, por ahí no pasamos porque por ahí salen las brujas, ¿no? Entonces, también, eso es importante. ¿Cuáles son las acciones farmacológicas? Bueno, vamos a ver. La experiencia está dada pues en varias etapas. Tenemos la distorsión de las sensaciones, que son los objetos que se ven más grandes o cercanos, lo que justo hablábamos de el tiempo y el espacio, ¿no? Se pueden ver más grandes, más cercanos o también más lejos, ¿no? Uy, me falta harto y estoy cerquita, ¿no? Por el contrario, también pueden verse también colores que pueden ser mucho más brillantes, ¿no? Y eso es lo que les gusta muchas veces. Y por eso es que de repente un lugar todo desolado, horrible, ellos lo ven lindo, hermoso, un paraíso para ellos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que dura poco tiempo, ¿no? Estas alucinaciones duran unos minutos, ¿no? La fase de la alucinación, como les decía acá, no siempre ocurre en la experiencia alucinógena, ¿no? Pueden ser visuales, hay imágenes fantásticas, como dice, colores brillantes, ¿no? Hermoso, todo lindo, lo ven, ¿no? Realmente en un lugar desolado donde no hay nada, ¿no? También puede haber pues auditivas, ¿no? Entonces, como les dice acá, una música ordinaria, vulgar, ¿no? Pero ellos la sienten como una música divina, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Entonces eso también. Y también pues esa es la forma en la que se creó el rock and roll y el arte psicodélico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente bajo la influencia de estos alucinógenos es que empiezan a moverse, a cantar, claro, lógico, ¿no? Ahora, si ustedes ven las películas del rock de los 70, de los 60, ¿cómo era el baile? ¿No? ¿Decente? ¿No? Y se movían, jalaban la manito y no sé cuánto. Entonces uno dice, ¿y de dónde salió ese trance de bailar en pareja y de pronto bailar solito ahí con no sé quién, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente hasta el rock and roll iniciado, al inicio del rock and roll se bailaba en pareja, pero a partir de los 70 ya yo bailaba acá en la pareja, ya está, yo sigo bailando, con quién no sé, pero acá estoy bailando yo, ¿no es cierto? Que todavía sigue hasta la fecha, ¿no?
Entonces, ahí es donde comienza, ¿sí? Son los bailes psicodélicos. Ahora parece eso, Ahora ya son lo que sea. Agarra lo que sea, no, Sí, ya lo que sea. Muy bien. Obviamente, también acá vamos a encontrar lo que es la euforia. La sensación de gran bienestar, obviamente, que es lo que le gusta pues a la persona, ¿no? Esa fase en la que la persona se siente bien, se siente feliz, pero acá viene el asunto. Una vez que pasa el efecto, viene lo que conocemos como el bajón, ¿no? ¿Y qué es ese bajón? Es que va a venir una fase más bien de depresión y angustia, peor de la que se encontraba, ¿sí? Por ejemplo, eso ocurre mucho con la marihuana, por ejemplo, ¿no? La persona está tranquila, dice, sí, perfecto, está fumando su marihuana, pero y de pronto, ¿sí? Se le pasa el efecto, oye, y de repente sale corriendo y se tira del quinto piso. Porque la depresión, el bajón ha sido tan grande que está deprimiendo más de lo que ya está. Ahí donde consume más. Y claro, es por eso que hay hay un consumo. Ahora, vamos a ver, nos dice, ok, no hay muertes por marihuana, ¿sí? No hay, ¿sí? No hay un reporte que diga que se ha intoxicado con marihuana, pero vamos a ver una alta cantidad de índice de muertes por eso, ¿sí? Ahora te dicen, no, pues es que estaba drogado y seguramente que estaba pues, en esa época, en ese momento eufórico y salió y el carro lo atropelló. No, muchas veces eso es, ¿sí? No es que se ha creído fuerte, ¿no? Sino que más bien le ha venido el bajón y se ha tirado delante del carro para morirse, ¿sí? No, es que seguramente que estaba pues alucinando, que estaba volando y por eso se tiró del quinto piso. No, le ha venido el bajón y ha generado que salte del quinto piso, ¿no? Entonces ese también es el problema. Muy bien, la despersonalización. El paciente experimenta que ha salido de su cuerpo. Es la disociación también acá, ¿no? El paciente empieza a cambiar sus actitudes, se vuelve un poco más irritante y también por último agarra y dice, me desdoblé, ¿sí? Miraba mi cuerpo desde la altura, ¿no? Eso muchos pacientes también lo dicen, ¿sí? Con algunos anestésicos, ¿no? La ketamina, por ejemplo. Sigue la luz, sigue la luz. Sigue la luz, sigue la luz. No vayas hacia la luz. Sigue la luz. Imagínense, le dicen, sí, No, vaya, corre. Sigue, no, trote. Corre. No, también vamos a ver. También algunas pueden producir, ¿qué se llama? Esa sensación de ingravidez, o sea, estoy volando, ¿no? Yo me siento volar, ¿no? Estoy flotando, estoy volando y por eso me paro ahí sí, me paro allá y sigo caminando como que estoy volando y me caigo, pues, ¿no? Entonces, esa es otra cosa diferente. Ok, pero ¿cuánto dura el efecto? Bueno, el LSD más o menos unas 3 horas, la marihuana, cuando es inhalada, entre 2 a 4 horas, ¿no? Van a actuar a nivel también, algunas de ellas ¿no? van a actuar a nivel del sistema adrenérgico, el sistema simpático, y las personas pueden tener taquicardia, palpitaciones, midriasis, dilatación de vasos sanguíneos, en la conjuntiva, específicamente la marihuana es la que va a generar mayor ojos rojos, ¿no? Ojos rojos, que vemos en las películas de repente, ¿no? Así ojos rojos. Acá ojos rojos es porque... Un poquito. A ver, ojos rojos generalmente, ¿y ustedes por qué ojos rojos? Porque nos hemos estudiado, no dormimos. Sí, porque cuando uno es estudiante, pues... Ojo rojo, pero no es porque se fumó nada, sino porque no durmió nada. No se duele los 3 días. Luego piensan que los estudiantes de medicina son marihuanos. Así es, doctora, no le Okay. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces vamos a ver, el LSD está muy relacionado con los receptores de serotonina, pues, ¿no? Con los receptores de tipo 2A y 2C, ¿no? Con ellos va a estar más relacionado. Mientras que vamos a ver, la marihuana, por ejemplo, está relacionado con un tipo de receptor que nosotros tenemos que se llama los receptores cannabinoides. Cannabinoides, sí, pues porque nosotros también producimos endocannabinoides, ¿sí? Así como la clase pasada
vimos que producíamos endoopiáceos, también nosotros producimos endocannabinoides, ¿no? Y esto se ha estudiado bastante porque nosotros producimos una sustancia que se llama anandamina, ¿sí? Y que es un estimulador endógeno. ¿De quién? De estos receptores cannabinoides, ¿no? Que van a encontrarse en el sistema límbico y que están pues en la sustancia negra de la vía pineal en los ganglios basales. Y obviamente estos receptores son los responsables de las alucinaciones. Cuando viene la marihuana, actúa a ese nivel, haciendo una hiperreactividad en ese receptor y vamos a tener una hiperrespuesta. ¿Y cómo es esa hiperrespuesta? Tenemos alucinaciones, ¿sí? También hay, ¿no? Y ahí tienen ustedes, ese de acá es el cannabinol 1, el CB1, que es capaz también de generar una cascada de segundos mensajeros en el interior de la célula que van a incluir, por ejemplo, van a actuar sobre canales de calcio, de potasio, inhiben la producción de AMP cíclico o también pueden estimular a las quinasas activadas por mitógenos también. Entonces vamos a encontrar también a estos componentes aquí importantes, ¿no? Este sistema de la amandamina, ¿sí? Ok. ¿Cómo es la farmacocinética? Nos dice, algunas se dan por vía oral, como el LSD, que también las venden también en tabletas, ¿no? De 25 miligramos. Otras se inhalan, como es el caso de la marihuana, ¿sí? Entonces, en el caso de la marihuana, vamos a ver, también puede llegar a masticarse, ¿sí? La marihuana la pueden fumar, ¿sí? Se quita, la hacen su cigarrito y se la fuman. Y en algunos casos también se la mastica, ¿sí? Pero es muy común, más o menos desde los años 90, la práctica, no más, desde los años 80 la práctica se generalizó la práctica de usar pipas. ¿Por qué? ¿Qué cosa contiene la pipa? A ver, ¿qué miran ustedes ahí? ¿Tipo vapor? Vapor, lo que tiene es agua, agua. Y se coloca en esta, bueno, acá no se ve bien, ¿ves? Se coloca ahí se coloca la planta, ¿sí? Y se prende. Entonces el vapor, ¿sí? El vapor va ingresando por el agua, ¿sí? Va ingresando, el humito, vamos a decir, va ingresando por el agua y luego sale, ¿sí? Sale, porque fíjense, tiene como un tubito. Entonces el tubito hace que el vapor esté acá. El tubito esté aquí y vaya burbujeando, vamos a decir, el agua. Y luego va saliendo en forma de vapor por el tubo hacia la persona y la inhala, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos decía? Bueno, sí, pues va a ser importante porque inhalada esta marihuana va a tener una, que se llama, va a ser rápida, ¿no? Entonces, entre la segunda, la tercera y la cuarta vez que inhala, ya está sintiendo los efectos del alucinógeno, ¿no? ¿Y cuánto le va a durar? Unas 2 a 4 horas va a durarle el efecto. Pero si la persona la mastica, o sea, vía oral, va a sufrir por primer paso, ¿no es cierto? Entonces, esta nos dice recién a partir de la media hora, después de haberla masticado, recién va a empezar a sentir el efecto. Y la duración también va a ser corta, van a ser 3 horas también. Entonces, no es pues la vía más acertada, vamos a decir, de utilizar la marihuana. Entonces, ¿cuál va a ser la vía más acertada en este caso? La inhalada. Ahora, esa práctica que ustedes ven ahí, que es la de usar una pipa, ¿sí? No va a ser pues tan importante porque antiguamente se creía que cuando llegaba al agua, o sea, fíjense, por acá tiene su tubito, ¿no? Entonces, cuando llegaba y empezaba a burbujear, el agua iba a, vamos a decir, servir como un filtro, ¿sí? Y entonces iba a capturar todas las sustancias, vamos a decir, entre comillas, tóxicas, sucias, que te podía tener esas hojas de marihuana, y luego, ¿sí? Una vez que ya la absorbía, era pues, vamos a decir, pues más saludable, entre comillas,
Saludar. Saludar. ¿Qué es lo que se vio? ¿No? Más o menos en el año 2000, no me acuerdo si era 9, pero por ahí, se hizo un estudio sobre si esto era verdad o no, ¿sí? O sea, si es que era verdad que la persona que fumaba un cigarrillo de marihuana tenía mayor efecto tóxico que la persona que lo inhalaba de una pipa, ¿no? Porque supuestamente el agua la limpiaba, ¿no? Vamos a decir. Y se encontró que más bien fue al revés, ¿sí? El agua hace que muchas de las sustancias se solubilicen y se evaporen, ¿no? Y entonces estas sustancias ahora ingresan más fácilmente, pueden ingresar más fácilmente hacia, ¿sí? Hacia los pulmones. Y de la vía pulmonar fácilmente puede llegar a la barrera hematoencefálica. Entonces, vamos a ver que no era pues tan cierto, ¿no? Todas estas se van a metabolizar por el hígado y van a ser excretadas por la orina como metabolitos inactivos. Muy bien. ¿Qué efectos adversos? Bueno, eso también lo hemos visto. Son todas los efectos adversos, todas van a tener efectos adversos, ¿sí? Acá no hay ninguna que diga que es buena o que no tiene efectos adversos. Ahora, estos efectos alucinógenos, ¿sí? Se les conoce como el viaje, dijimos, ¿no es cierto? Pero vamos a encontrar algunos pacientes o algunas personas que nos dicen que han tenido un buen viaje. ¿Cuál ha sido el buen viaje? Y bueno, todo era lindo, todo hermoso, toda la música sonaba hermosa, ¿no? Todo lindo, ¿no? Entonces han tenido un buen viaje, vamos a decir, ¿no? Ok, mientras que hay personas que nos dicen, nos hablan del mal viaje o los malos viajes, ¿no? La persona tomó inhaló o tomó el alucinógeno y empieza a tener crisis de pánico porque en sus alucinaciones son malas, ¿no? Por ejemplo, me está persiguiendo eso, ¿no? Me está persiguiendo, me está desesperando, me están hablando, me están diciendo cosas que son desagradables, ¿no? Algo que yo no quiero, o me están también recordando algo, ¿no? Algo que es un trauma para esa persona. Por eso es que estos flashbacks también tienen mucho que ver. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona, ¿sí? Vamos a hablar de peso, por ejemplo, ¿no? Era gordita de chiquita y le decían bolita, ¿no? Y ahora pues es la supermodelo, ¿no? Vamos a suponer. En una alucinación puede regresar a esa etapa, ¿sí? Y volver a decir y volver a escuchar que todo el mundo la mira y que le está diciendo, ay, la bolita, la bolita, la bolita, ¿no? Una cosa así, ¿sí? Ok, ahora tiene el cuerpazo, pero en esa alucinación ella incluso se ve nuevamente gordita y está viendo, o ella cree ver que todo el mundo se está fijando en ni la miran de repente, pero ella siente y ve como que todo el mundo está volteando a mirarla y le está diciendo la bolita, la bolita, la bolita, ¿no? Entonces eso también es ese tipo de viajes malos, algo que recuerda, ¿sí? O en las películas también sale, ¿no? Que el personaje hizo algo malo, ¿sí? Nadie sabe, solo él, y de repente alguien le dice, tú hiciste, ¿no? Por ahí, tú hiciste. O sea, nadie le dice nada, pero en su alucinación todo el mundo como que todo el mundo sabe lo que esa persona hizo, ¿no? Una cosa así. Entonces, esas son este tipo de viajes malos, ¿no? También vamos a ver, ¿no? Antes también se pensaba que se alteraban los cromosomas y que los hijos salían con alteraciones, pero tampoco está totalmente comprobado, ¿no? ¿Por qué? Porque con la nicotina sí se ha visto que hay un problema ahí genético, ¿no? Y en el caso de las personas que fuman nicotina, sí van a dañar su ADN. ¿Cuál va a ser el daño? La duplicación de tiaminas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Sí? Ya saben ustedes que siempre se junta una adenina con una tiamina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento que se están juntando, ¿sí? Que se va a replicar el ADN, en ese momento, en vez de que venga una tiamina, se sintetizan dos y se pegan ahí, ¿sí? Dos. Es la duplicidad de tiamina, ¿no? Esta duplicidad, obviamente, se genera ¿en dónde? Se genera en las células germinales de la persona que fuma. O sea, estamos hablando, esta duplicidad
se va a dar a nivel de los espermatozoides y de los óvulos, ¿sí? En la última parte, la maduración de los óvulos se puede dar. Entonces, ¿quién lo va a manifestar? ¿Ustedes que son los fumadores o sus hijos? Los hijos. Los hijos, ¿no? Y generalmente ese problema de la duplicación de tiamina genera en los niños un problema que también se denomina la xerodermia pigmentaria, ¿sí? ¿En qué consiste la xerodermia? Son muy sensibles a la luz solar. Muy sensibles a la luz solar. Entonces, ¿qué pasa si lo sacamos al sol a esos niños? Se les cae la piel, ¿sí? Les salen como llagas. Entonces, Úlceras. eso también, ¿sí? Como cuando se han quemado, como te has quemado y se te ha salido la ampolla y ya se reventó y se sale la piel, así se les sale la pielcita a esos niños, ¿no? Entonces también son problemas pues muy fuertes. Ok. Entonces, pero como se vio que eso ocurría con la nicotina, bueno, también se generalizó, pero no hay todavía estudios relevantes que nos digan que sí ocurre o que no ocurre, ¿no? Pero se lo duerme, Pigmentado. ¿no? Sí, es de pigmentos, pues, ¿no? Por consumo de... No necesariamente por consumo. La xerodermia pigmentaria es una patología, ¿no? Que se da, pues, es genética, ¿no? Y muchas veces es genética, es una genética, ¿cómo se llama? No es recesiva, ay, ese me dio el nombre. Los dos tienen que tener, tanto el papá como la mamá. No, sí sería recesiva. Sí sería recesiva. Los dos tienen que tener, ¿sí? Tanto el papá como la mamá tienen que tener el gen mal para que se manifieste en el hijito, ¿sí? Entonces vamos a ver también. ¿Qué indicaciones? Bueno, resulta que en el Perú no tenemos ninguna indicación médica para el uso ilegal de drogas, como nos decía su compañero, ¿no? Definitivamente no son legales, ¿sí? No son legales. Y antes en otros países, como les decía, el LSD sí se empezó a utilizar para alguna psicosis, pero se vio que al final no daba resultado, y más bien al contrario, pues, ¿no? Se inducía que estos pacientes se vuelvan más bien adictos, ¿no? También vamos a ver la marihuana, el delta tetrahidrocannabinol, se ha modificado químicamente y se puede usar para bajar el colesterol, calmar el dolor, ¿no? Analgésicos, hipoglicemiantes, pero también está en estudio. ¿Qué cosa? El aceite de este cannabinol, ¿sí? Está también en estudio. O sea, no hay tampoco algo al 100% que nos diga, sí, es efectivo, ¿no? No hay. Pero se está estudiando y este aceite en el Perú está normado. O sea, sí podemos usarlo, se puede recetar también, ¿sí? De ahí que tenga 100% de efecto, todavía está en estudio. Aunque hay muchos pacientes que nos dicen que sienten mucha mejoría. Pacientes terminales que también sienten, dejan de sentir tanto dolor. Pacientes con alguna otra patología que también han visto que funciona bien, entonces perfecto, sí, sí les está funcionando en buena hora. Pero tampoco hay investigaciones con rigor científico que nos estén llevando a decir si funciona o también que nos digan no funciona, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver también a este LSD, que es el ácido lisérgico, ¿no? Que es el alucinógeno típico, pues, ¿no? Es el que es también más usado y más conocido a nivel mundial. Y sus efectos son similares a otros alucinógenos como la mescalina, la psilocibina y la ibogaine, ¿no? Muy bien, también ya los hemos visto, están relacionados a los receptores serotoninérgicos de tipo 2A y también de tipo 2C, ¿no? Sus efectos son más prominentes en la corteza cerebral, involucrando también el ánimo, la cognición, la percepción, porque van a estar en el locus ceruloso, que recibe las señales sensoriales de todas las partes del cuerpo, ¿no? Y sus efectos, como hemos dicho, se pueden iniciar a los 30-90 minutos después de haber sido ingeridos y van a durar hasta 12 horas, ¿no? Es bastante tiempo. Muy bien. Tenemos acá el peyote, ¿sí? El peyote que es pues un cactus, ¿sí? El peyote que no tenemos acá en el Perú, ¿sí? ¿Dónde vive el peyote?
México. En América del Norte, México, Estados Unidos, ahí lo vamos a encontrar. Al peyote. ¿Y qué cosa es? También se le conoce como corona, porque como ustedes ven, miren, parece como que está coronándolo ahí, ¿no? Entonces es así. Y forma pues como botones, nos dice, de discos que se cortan desde la raíz, porque ahí están, ahí prácticamente, acá está la raíz y acá arribita sale pues este peyote, ¿no? Se puede masticar o se remoja en agua, se produce, que es ese líquido intoxicante. La dosis alucinógena es la mescalina, es de 0.5 a 0.3 a 0.5 gramos, ¿no? Y su efecto también puede durar 12 horas. Ahora, es bastante amargo, por eso es que a veces se puede preparar pues hirviéndola varias horas y no va a alterar en nada su composición, ¿no? Acá tenemos también a la psilocibina. La psilocibina que proviene pues de un hongo, ¿no? De varios hongos que bueno, pueden contener a esta sustancia, ¿no? A este alucinógeno. Se puede conseguir fresco, seco, ¿no? Y es por vía oral. Algunos se lo comen. Acá la psilocibina es la 4-fosforiloxi-N-dimetiltriptamina. Y su forma biológicamente activa es la psilocina, ¿no? Que es la 4-hidroxi-N-dimetiltriptamina. Se puede congelar, cocinar, hervir, no hay ningún problema. Por eso es que se añade a tés, se añade a alimentos, a comida, para que se le vaya ese sabor amargo que tiene, muy característico. También, una vez ingerido, a los 20 minutos ya está haciendo efecto y sus efectos van a durar alrededor de unas 6 horas. ¿Ok? Acá también tenemos a estos sapitos alucinógenos. Sí, pues producen alucinaciones. Tienen una babita que genera, ¿sí? Sueltan esa babita que es muy alucinógena, ¿no? ¿Qué tipo de mimetismo puede ser? Claro, esa es su forma, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces se pone en contacto con el depredador, el depredador lo va a intentar, lo levanta con su hocico y empieza ya a producirle el efecto alucinógeno. Entonces el otro se queda con la boca abierta, el sapito se salta y se va corriendo. A mí me ayuda a ¿Qué? comer. Y si esos animales hacen a propósito, Claro, es que este animalito libera esta sustancia se como refiere al parte. depredador, doctora, se drogan a propósito. Quiere drogarse a Sí, han propósito. visto casos de osos. drogarlos. Sí, hay algunos Los animales Los que delfines también, Ah, como los el pez lemones. globo. Los Los lemones lemones también se drogan. Sí, también vamos a ver, ¿no? No como- Entonces es algo natural. Entonces nos dice eso, obviamente van a producir una sustancia venenosa que es el veneno bufo, porque contiene bufotenina, ¿no? Y este pues lo que hace es una toxina, obviamente, que va a actuar a nivel del sistema nervioso central y produce también alucinaciones totalmente irreales. Pero la persona que que sufre esas alucinaciones, para ellas estas alucinaciones son muy vívidas, ¿no? Entonces por ahí vamos a ver, nos dicen que estas personas van a tener alucinaciones pues totalmente, por ejemplo, ya estaba yo montada en un unicornio rosado y volaba, ¿no? Entonces es algo pues que en la vida, y esta persona se va a acordar y yo lo acaricié y que la crin del unicornio era muy suavecita, ahora su cuerno parece, no sé, o sea, te describe cosas increíbles, ¿no? Es por eso que los aborígenes, o sea, los nativos de esa zona que en algún momento han tenido pues la oportunidad de poder consumir, vamos a decir, a esta bufotoxina, vamos a encontrar que le dan pues le confieren poderes sobrenaturales al sapito, porque dicen el sapito es el que te contacta con los dioses, con los seres celestiales, ¿no? Muy bien. Entonces acá vamos a ver que actúa a nivel del sistema nervioso, produce un ataque masivo, o sea, es pues sumamente intenso, ¿sí? Una descarga enorme. Y bueno, vamos a ver,
que hay algunas personas adictas que crían como mascotita pues a sus sapitos, ¿no? Pero con la intención de pasarle la lengüita por el culo. ¿Y cuánto cuestan, doctora? Solo le quieren dar besito. Eso sí es ilegal, porque son animalitos silvestres, son animalitos salvajes, Sí, ¿no? Ahora ¿Dónde aquí los denuncia. encuentro? En la selva. Oh. Solo le quieren En dar la besito. selva, ahí nos vamos Los a encontrar, exámenes, ¿no? ¿no? Entonces también importantes. Y tenemos al ayahuasca, El famoso ayahuasca. el famoso ayahuasca, que es un brebaje que proviene pues, obviamente de una planta enredadera, pero vamos a ver que, sí, pues la plantita ahí la tienen, es el ayahuasca, es un alucinógeno, pero como ven ahí es un preparado que no solo contiene esa planta, tiene como 3 plantitas más, entonces es un preparado que vamos a encontrar, ¿no? Entonces ha sido consumida con fines rituales en pueblos indígenas, en Brasil, Ecuador y en los Andes peruanos, ¿no? Desde hace miles de años. Y las diferentes culturas que la usan tienen sus propias versiones del origen y los dioses relacionados, ¿no? Porque vamos a ver también que este ayahuasca es parte de una de las plantas sagradas del Perú, ¿no? ¿Cuáles son las plantas sagradas del Perú? ¿Qué dijimos? La coca, San Pedro. el San Ajá, el San Pedro, Pedro. ¿sí? Y el ayahuasca, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estos producen modificaciones de los estados de conciencia, ¿sí? ¿Quiénes la usaban? No la usaba el pueblo, ¿sí? ¿Quiénes la usaban? Los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes, ¿por qué? Porque al usarla modificaban sus estados de conciencia, o sea, alucinaban y decían, pues me está hablando el dios Sol, me está hablando la diosa Luna, me está hablando el Apu no sé cuánto, ¿no? Entonces, ellos eran los únicos que sí podían utilizar estas plantas que al final modifican los estados de conciencia, ¿sí? Ok, pero en nuestro país se utiliza con una finalidad médica también, ¿sí? Entonces tenemos aquí en el Perú, por ejemplo, en Tarapoto, ¿no? ¿Cierto? Está el centro Talcahuasi, que es pues un centro donde se hace rehabilitación de pacientes adictos, se le da, se hace pues, se le da el tratamiento con ayahuasca, ¿no? Entonces, es un centro que es franco-peruano, o sea, hay muchos médicos franceses más que peruanos, pero ahí, por ejemplo, se toma al paciente, se le da a beber el ayahuasca y se le induce a que haga un viaje con ayahuasca, ¿sí? ¿Y eso funciona? El asunto es que acá, durante el viaje con ayahuasca, la persona tiene flashbacks, ¿sí? Muy vívidos, de momentos en los cuales nos dice, el paciente empieza a revelar cosas importantes de su vida, ¿sí? De su vida, y de repente ahí está la raíz del problema de por qué tiene estas adicciones, ¿no? Entonces, el paciente nos va a empezar a decir, ¿no? Obviamente, miro un tigre, un león, entonces, obviamente, la persona que tiene que estar a su lado tiene que ser, por eso es que ahí hay médicos especialistas, psiquiatras, psicólogos, que van a interpretar lo que el paciente va diciendo. Y según la interpretación, luego van a tener una sesión con esa persona y van a intentar indagar, ¿no? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la raíz de todos esos problemas tuyos? ¿No? Entonces, esa es la finalidad. Obviamente es una clínica, es todo un sistema, ¿no? Porque al final incluso ellos trabajan, ellos, ¿qué se llama? Producen una serie de cosas en pro también de la comunidad, ¿no? Porque esto no está en plena ciudad, ¿no? Está en la misma selva, ¿sí? Y entonces ellos trabajan, cultivan la tierra, ¿no? Tienen otras ocupaciones. Y la terapia, que incluye el ayahuasca, ¿sí? Ahora, también como les decía a sus compañeros, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema pues, de la ayahuasca? ¿No? Entonces, ¿por qué no lo tomamos así nomás? Y pues si yo quiero tener mis estados modificados de conciencia y quiero hablar con los apus, ni puedo tomar pues, mi ayahuasca. ¿Cuál es el problema? Que es una droga que puede intoxicar a la persona. O sea, sí se puede morir por ayahuasca, ¿sí? ¿No? Si hay un exceso.
también te puedes morir por ayahuasca porque va a generar, también hay una baja de presión bastante importante. Entonces, generalmente, ¿dónde lo hacen? A la intemperie, en el bosque, ¿no? Y me puedo perder el conocimiento y me voy a morir por hipotermia también, ¿no? Aparte de, ¿no? También algo que siempre se da en la persona que toma ayahuasca es vomita, ¿sí? Y como dicen ellos, vomita, y cada vez que vomitaba, o sea, si ustedes llegan a tener contacto con alguien que ha tomado el ayahuasca o va a tener un viaje con ayahuasca, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Realmente, cada vez que vomitaba, ¿sí? Sentía que estaba vomitando todos mis problemas, ¿no? Entonces, por eso es que es todo un tratamiento. Bueno, al menos en la clínica sí te lo dicen, ¿no? Ahí en Talpihuán. Entonces, Singar, pues le llaman singar. Cuando te hace curaciones de terreno, se meten con unas conchitas acá. ah, no, esa es No, otra es cosa. singar. Eso No, es, eso es de vodka. eso no es, no Marina. necesariamente. Ah, El sí, ayahuasca, ahora, eso que se pone en las Singar. conchitas también Singar. se hace con, son plantas que se llaman sagradas, ¿no? Que se utilizan para rituales. Entonces también, por ejemplo, es con tabaco. Tabaco acá. Con tabaco nariz. también. Singar. Lo absorben. Tabaco, o sea, hacen un mate de tabaco y se lo absorben, ¿no? Obviamente, el tabaco es sumamente tóxico, se muere, ¿sí? Se muere. Pero, ¿por qué? Porque así vas a limpiar tu cuerpo, supuestamente te dice. Pero el curandero que te da eso sabe que si tú empiezas a convulsionar, sabe quedarte, ¿sí? Sienta. Sabe quedarte, ¿sí? En cambio los chamanes, que son charlatanes, esos te dan y te mueres. No le digas. No le des. Ya está concentrada, mira, mira, para mí. ¿Ah? ¿Y cómo identifica un curandero a algún chamán? Porque tú para buscar al curandero, ¿sí? Hasta las guadingas. Tienes que irte pues hasta la punta del cerro, ahí donde vive, porque sí. el curandero no baja al pueblo, ¿sí? No baja al pueblo. El curandero vive en su casita ahí. En Aplao, pues Sí. en Aplao hay bastantes. Ahí y también, ¿no? Es muy común. Sí, O sea, tú sí, puedes sí, ir a la sí, casa del sí, curandero sí, y otra sí. cosa también importante. Ya, ya, Y de ya. repente tú vas a la casa del curandero y en su puerta hay un Mercedes. ¿Sí? Sí, un carro último modelo Mercedes. Sí, sí, Y el sí. curandero no sabe conducir. Y vive ahí en la punta del cerro. Sí. Y te dice, es que yo no sé para qué voy a usar esta cosa. Y entonces, pero si eso él ha recibido en forma de pago, ¿sí? Y él que te dice, gracias, si es lo que tú me has Voluntad, dado, tu tu voluntad, gracias, ¿no? En cambio, bueno, y también, ¿no? Si de repente vino la señora, la curó y le dijo, o le dio sus brebajes y le trajo unas papitas, el otro también dice gracias y amén, ¿no? Pero ¿qué hace el curandero, el charlatán? Te Son cobra. 500 soles. Claro, la consulta nomás, ¿no? Son 500 soles. Te pasa el cuy, dice, te enseñó el cuy y lo volvió a guardar, ¿no? Porque con ese cuy cura él, Para y psicopatología, te cobra todavía para 500 psicópatas soles, hacemos ¿no? consumismo. Entonces, a eso vamos. Esas son formas en las que vas a Para psicópatas encontrar. necesitamos eso. ¿Qué? Para interpretar El cuy. sus alucinógenos para psicópatas. Ya que esos problemas son íntimos. Acá, entonces ahí vemos este ayahuasca que también se usa, pues, ¿no? Muy bien, la dependencia de cannabis, ¿no? A cannabis nos dice, no hay evidencia de un tratamiento farmacológico, tampoco hay una evidencia exacta que haya un síndrome de abstinencia, va a ser más que todo psicológico, y obviamente si es psicológico, el apoyo que debe recibir la persona va a ser psicológico. No se da una dependencia muy física. ¿Sí? Entonces, claro, porque la persona va a estar desesperada, intranquila, ansiosa por conseguir más, y le podemos dar benzodiazepinas. En la orina va a permanecer alrededor de unas 3 semanas y esto va a permitir también hacer pues ese refuerzo para el paciente porque de alguna manera vamos a ir controlando cómo está pues su consumo, ¿no? Entonces, Doctora, también- ¿cómo que benzo? ¿Cuál benzo? Cualquiera. ¿Cualquiera? Sí, realmente cualquiera, pero obviamente le vamos a dar unas suaves, ¿no? Le vamos a dar que se llama diazepam, ¿no? Porque sí, lo dejamos ahí tieso, ¿no? Y recuerden que muchas veces estas pacientes adictos están consumiendo estas drogas porque se sienten mal, hay algo mal. Y si a eso todavía lo voy a dormir al paciente, lo voy a planchar, ¿sí?
al día siguiente y él quiere hacer sus cosas, no puede, peor, lo voy a deprimir más y va a querer seguir consumiendo más, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de fármaco y en qué concentración le vamos a dar. A veces simplemente con un clonazepam, la mitad de la pastillita funciona perfectamente, ¿no? Y va mejorando poco a poco. Muy bien, chicos, hasta acá nuestra clase de hoy.